Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, más negra que nunca, ahora que en Brasil Bolsonaro ha ganado las elecciones, ideólogo del movimiento internautas o cibernavegantes, y que les invita a ustedes en las próximas elecciones de Ecuador a votar nulo, aunque Correa diga que no, a votar nulo. ¿Y por qué tenemos que votar nulo? Tenemos que votar nulo porque es una forma de decirle al gobierno ecuatoriano y a todo el sistema electoral mundial de que no estamos de acuerdo con una elección completamente fraguada, en que la oposición no tiene ningún partido. Entonces estamos volviendo a un sistema como lo fue el marxismo, que con todos sus errores, uno de los errores más graves que tuvo fue el que no permitía ninguna clase de oposición. El partido único, el partido comunista, el partido socialista, impedía que todos los demás partidos puedan participar. El mismo fenómeno se está dando acá, solamente que es un fenómeno en que la derecha encuentra el camino de ser el partido único a través de una gama de partidos que presentan una mentirosa faceta de multiplicidad de ideologías que se agrupan, que va desde el movimiento indígena, el movimiento de los profesores, de los empleados públicos, el de la derecha, el del centro, todos solamente contra uno, el movimiento del socialismo latinoamericano o socialismo del siglo XXI, que lo encabeza Rafael Correa en Ecuador. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante que está sucediendo. La próxima semana se reunirán aquí en Quito los representantes de los 13 países que quieren la guerra contra Venezuela. Esta guerra está ya en curso, es una guerra migratoria. En general, estamos viviendo lo que se llama la Cuarta Guerra Mundial, que es básicamente una guerra migratoria, una guerra electrónica y una guerra de precisión. Tres elementos fundamentales: la migración, la electrónica y las armas de precisión. En esta guerra ya no se trata de destrucción masiva, como se ha venido realizando a lo largo del siglo XX, lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y antes de ella, pues, la destrucción que comenzó a ser masiva en el siglo XIX. En este momento ya no es una guerra de destrucción masiva, sino de destrucción selectiva. Se trata de una guerra en la que los drones pueden matar a personas, en que se puede manejar la conciencia de los adversarios a través de la internet, en la que se puede crear noticias falsas y ganar una guerra o unas elecciones. Se puede crear un bloqueo económico y se puede con eso ganar una guerra. Se puede crear, es decir, las armas de la guerra ya pasaron a ser múltiples. Ya no es solamente el bombardeo, el ataque aéreo, la muerte de personas, la invasión, sino es una guerra electrónica, es una guerra electoral, es una guerra de abastecimiento, es una guerra de mediática, es una guerra de precisión, con armas de precisión selectiva. Se trata de eliminar al contrincante, lo matas o lo desacreditas, cualquiera de esas cosas. Y se está viviendo una guerra específicamente entre los países pobres contra los países ricos. Es una guerra que genera o que se produce cuando las excolonias, en el caso de América, las excolonias españolas y norteamericanas, y en el caso de Europa, las excolonias de las potencias europeas, en el caso de África, y en el caso de Asia lo mismo, comienzan a revertirse contra las potencias que un día fueron las que gobernaron en esos territorios. Estas nuevas guerras comienzan con las guerras migratorias, que han convertido al Mediterráneo en el gran cementerio de africanos. Luego tenemos la guerra migratoria producida por ISIS, que ataca y se toma Siria. Se produce una guerra en Siria y se produce una onda migratoria. Anteriormente las guerras eran producidas no solamente por los movimientos políticos de tipo marxista, sino que ahora aparecen movimientos de tipo religioso que pueden generar fenómenos migratorios masivos debido a que generan guerras.
y gran mortandad, gran destrucción. Pero en sí, el fenómeno más interesante que se produce dentro de este fenómeno de las guerras es la guerra en Latinoamérica. A no dudarlo, la gran disputa ahora es Latinoamérica. Se trata de una guerra en la que se trata de el continente con la mayor biodiversidad, con la mayor cantidad de reservas minerales, con la mayor cantidad de agua, con la mayor cantidad con una posición geográfica hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico, con una gran riqueza pesquera, con una gran riqueza energética, con una gran riqueza petrolera, con una ubicación geopolítica impresionantemente dominante. Y esto es el nuevo factor que hace que la guerra se venga hacia América Latina. América Latina comienza ya a gestar una guerra que viene y que tiene actores internos. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela. Se genera un proceso en el que nosotros vemos que hay un bloqueo económico y esto genera una gran movilización humana. Esta movilización humana invade básicamente Sudamérica, provoca una reacción de los países sudamericanos. 13 países se deciden reunir en Quito la próxima semana. Y esta reacción sudamericana es para ver y crear las condiciones propicias para que Estados Unidos intente una guerra militar, una agresión militar mucho más formal, porque ya ha iniciado una agresión mediática y una agresión económica. Le toca ahora una agresión armada. Pero resulta que es un gran problema, porque cuenta con dos países vecinos como principales aliados. Ahora Brasil con Bolsonaro y Colombia con el sucesor de Santos. Entonces, en estos dos países tienen el gran problema de que dentro de esos países se libra también unas guerras internas. En el caso de Colombia se libra una guerra interna rural con el FM, el Ejército de Liberación Nacional y las bandas paramilitares, todas vinculadas al narcotráfico. Es decir, es una guerra realmente del narcotráfico, que es la industria más rentable de América Latina, que quiere conquistar el mercado de Norteamérica, porque Norteamérica a su vez se encuentra con un gran problema. Todas sus calles de las ciudades más importantes están invadidas. ¿Y quiénes son los invasores de sus calles? Los invasores de sus calles son básicamente los latinos que viven en Estados Unidos. Por eso se los ha recogido de las calles y se los ha botado de regreso a sus países. Estos latinos que se regresan a sus países deportados, a su vez, ahora tratan de retornar y producen una ola migratoria desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, ola migratoria que revela que los países donde Estados Unidos ejerció su poder de manera absoluta a través de gobiernos títeres, de una mala distribución económica, de un enfrentamiento entre clases sociales del propio país, han generado una pobreza, y esta pobreza se ha convertido en violencia con la migración, deportación de los latinos de las calles de los Estados Unidos, y se regresan ahora hacia la frontera sur de los Estados Unidos, donde Estados Unidos ha movilizado ya 5.000 soldados y piensa llegar a 15.000. Este fenómeno de enfrentamientos, tanto en Brasil, donde las favelas ya no son campos de guerra, donde el ejército puede entrar, y las favelas son lugares donde la gente pobre está armada. Lo mismo pasa en Colombia, donde, con excepción de la franja central, donde está el Cauca y el Magdalena, el centro de Colombia, toda la periferia de Colombia es una zona de conflicto, donde sigue dominando las armas, y estas armas pueden estar ahora en las FARC, el ejército más corrupto del mundo, que es el ejército colombiano, el ELN, los paramilitares y el narcotráfico. Bien, ¿qué es lo que se enfrenta entonces en este momento? Estamos ante la presencia de un conflicto que aceleradamente va a enfrentar a Estados Unidos, y que es una de las cosas más
desagradables que nos puede suceder al planeta Tierra. ¿Por qué? Primero, porque Estados Unidos realmente es el cerebro del mundo, es el cerebro en ebullición del mundo. De ahí nace todo el ingenio, toda la innovación, toda la tecnología, pero curiosamente es un país donde la gente inteligente no tiene cabida en el poder. La gente inteligente tiene cabida en la industria, tiene cabida en el comercio, tiene cabida en todas partes, menos en dos elementos fundamentales: en el ejército, y no tiene cabida tampoco en el poder. No tiene cabida en el Senado, no tiene cabida en los representantes, no tiene cabida en la administración pública. La gente inteligente no tiene cabida en esos lugares. La gente inteligente es básicamente absorbida por la empresa privada, por la iniciativa privada y por la propia autogestión. Sin embargo, Estados Unidos no deja de ser el país más inteligente de la Tierra. Para prueba basta señalar que contemos cuántos premios Nobel tiene, cuántos escritores, cuántos cineastas, cuántos actores, cuántos creadores de programas de internet, cuántos creadores de innovación tienen. Viven su cerebro es un país que innova más que ningún otro en todos los aspectos, hasta en el más mínimo. Y esto es parte de la genialidad de Estados Unidos. Entonces, atacar a Estados Unidos es casi como un suicidio del planeta. ¿Por qué es un suicidio del planeta? Porque es como ponerse una pistola en el cerebro, es como querer meternos un tiro en el cerebro. No se puede destruir a Estados Unidos porque es un gestor de la imaginación y la creatividad humana. Entonces, no se lo puede destruir, porque es como pegarnos un tiro en el cerebro. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Se ha concentrado demasiada riqueza, se ha concentrado con brutalidad la riqueza en Europa, en Estados Unidos, y ahora por supuesto se está concentrando en China con sus multimillonarios y en Rusia con sus multimillonarios. Inmediatamente es casi innegable que en esta primera etapa, por supuesto, los países pobres se van a ir contra Estados Unidos y Europa, y en una siguiente fase se van a ir contra China y contra Rusia. ¿Por qué? Porque sencillamente el gran problema ahora es distribución de la riqueza, distribución de las posibilidades, distribución de los derechos y distribución y uso racional del espacio físico y de la naturaleza. Entonces tenemos países que viven la devastación. El mismo caso de Ecuador. La palma africana está terminando de devastar su Amazonía, sus selvas tropicales costeras. Tenemos la devastación pesquera, tenemos la devastación minera, la devastación petrolera y entonces la devastación forestal, por supuesto. Y eso no es solamente Ecuador, está viviéndolo Brasil, está viviéndolo África, que vive la devastación de especies silvestres. Señalemos ya que curiosamente las especies silvestres dejaron de estar en América Latina y en África la mayor parte. Ahora se encuentran curiosamente, Australia, Estados Unidos, China, Rusia, y ahí se encuentra la mayor cantidad de especies silvestres del planeta, según lo han publicado esta semana la BBC. Bueno, entonces estamos llegando a un momento en que en América Latina ya se huele, ya se siente el perfume de la guerra. Ya comenzamos a sentir a los primeros afectados de esa guerra, los venezolanos. Ya lo sentimos antes con los cubanos, pero los cubanos iban a Estados Unidos, no nos tocaban a nosotros. Pero también estamos comenzando a sentir nosotros mismos cuando nos regresan nuestros deportados. Recordemos que en Estados Unidos existen 60.000, casi 60.000 latinoamericanos registrados legalmente. Y de esos 60.000, solamente ecuatorianos hay más de 600.000 habitantes. Que significa que si pusiéramos por capacidad de voto, porque los ecuatorianos en el extranjero pueden votar, los habitantes que viven en los Estados Unidos serían el tercer espacio geográfico más poderoso para dirigir un presidente de Ecuador. Primero está Ecuador, Quito, luego está Guayaquil, cada uno con 2 millones, de los cuales
de población y 1 millón de votantes, poco menos, cada uno. Y los otros son 660.000 latinos ecuatorianos en Estados Unidos que tienen capacidad de voto, es decir, son la tercera fuerza política en este país para poner un presidente. Estados Unidos puede poner un presidente solamente con el voto de los ecuatorianos que viven allá. Un presidente en Ecuador. Ojalá fuera posible que nosotros los latinoamericanos pudiéramos hacer lo mismo y poner un presidente. Pero realmente la solución no es que un presidente latino llegue a ser, un ecualatino llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Lo cual sería ideal. Pero como lo fue Obama, un presidente negro. Recordemos que los latinos ahora son más que los negros en Estados Unidos. Un presidente negro llegó a ser poder en Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de que un latino llegue a ser poder? Sí. En este momento ya una primera latina ha ganado el Senado en Nueva York, que es algo absolutamente con un nuevo partido, el Partido Demócrata Socialista. Y esto es una novedad. Entonces, esto es lo que les queríamos decir. Nos enfrentamos a una guerra inminente y tengamos presente que por ver, Lenín Moreno está echando fuego a esa guerra, está convocando a los países que van a agredir a Venezuela a reunirse aquí en Ecuador, y su siguiente jugada es servir a los Estados Unidos para agilitar el proceso de una guerra en Venezuela, que no será una guerra, como ya les dije, de invasión militar, será una guerra básicamente una guerra de selección y muerte de escogidos y una guerra electrónica. Muchas gracias.